El callejón tras el restaurante Le Grand Vifour era una cicatriz húmeda en el corazón de París, un universo paralelo al lujo que se exhibía a solo unos metros. El aire, espeso y pesado, olía a una mezcla agria de grasa rancia, basura en descomposición y la persistente llovizna que impregnaba el asfalto, negándose a secar por completo bajo el cielo perpetuamente gris de la ciudad. Aquí, lejos del brillo de los candelabros y de las conversaciones animadas de los comensales, comenzaba y terminaba el mundo de Karim. Este estrecho pasadizo, flanqueado por muros de ladrillo cubiertos de musgo y contenedores de basura desbordados, era el prólogo y el epílogo de cada una de sus jornadas, un recordatorio constante de su lugar en esta nueva realidad. La puerta trasera del restaurante se abría con un chirrido metálico, vomitando una bocanada de calor y ruido que rompía la quietud del callejón. Dentro, la cocina era un infierno de vapor, un torbellino de gritos en un francés rápido y cortante que Karim apenas lograba descifrar, y el estruendo incesante de ollas y sartenes chocando como en una batalla sin fin. Para el resto del personal, él era simplemente le plongeur, el lavaplatos, una sombra silenciosa que se movía con una eficiencia casi robótica, con la cabeza gacha y la espalda encorvada sobre el fregadero humeante. Nadie se preguntaba por su pasado. Nadie notaba la precisión quirúrgica con la que además picaba las montañas de verduras que le asignaban. Su cuerpo, de 45 años, parecía llevar el peso de un siglo. La fatiga había curvado sus hombros de una manera casi permanente, como si llevara una carga invisible. Sus manos, la única parte de él que aún contaba su verdadera historia, estaban cubiertas de callos y pequeñas cicatrices de quemaduras. El mapa de una vida dedicada al fuego y al sabor. Vestía un uniforme desgastado y manchado, varias tallas más grande, que ocultaba su delgadez y acentuaba su sensación de no pertenecer. Sus ojos, de un castaño profundo, habían perdido la luz que una vez tuvieron en Damasco. Ahora, cargaban un vacío melancólico, el reflejo de un hombre despojado de su identidad y de su arte. Karim vivía en un estado de duermevela emocional. Un exilio interno que era más doloroso que el geográfico. Trabajaba con un automatismo desolador, movido únicamente por la necesidad de enviar el poco dinero que ganaba a su familia, a su esposa e hija, ahora refugiadas en un campamento superpoblado en la frontera con Turquía ancada. Plato sucio que fregaba, cada cebolla que cortaba mientras las lágrimas se mezclaban con el sudor. Era una humillación silenciosa. Él, que había sido el orgulloso propietario de El Sabor de Damasco, un amado restaurante familiar, ahora era solo un par de manos anónimas en la maquinaria de la alta cocina parisina. El contraste era una tortura diaria. El arte y el glamour de los platos que salían por la puerta delantera, creaciones que costaban más de lo que él ganaba en una semana frente a la realidad opresiva y anónima de quien preparaba sus fundamentos. Él era el motor invisible de una máquina que no solo lo ignoraba, sino que lo despreciaba. Esa noche, la presión en la cocina era especialmente alta. Un pedido importante, una mesa de críticos. El chef principal, un hombre corpulento y de temperamento volátil llamado Antoine, se paseaba como un general nervioso, ladrando órdenes y repartiendo miradas de desdén a su batallón de cocineros. Karim, como siempre, intentaba ser lo más invisible posible. Había terminado de picar una caja entera de chalotes con una velocidad que debería haber sido admirable, pero que solo pasaba desapercibida. Sus movimientos eran un eco de su vida anterior, una memoria muscular que se negaba a olvidar el chef que una vez fue. Mientras transportaba una pesada pila de platos limpios hacia la estación de preparación, un cocinero joven, apurado por las órdenes de Antoine, chocó contra Elan. El impacto fue leve, pero suficiente para que uno de los platos superiores resbalara y cayera al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos con un estruendo que silenció la cocina por un instante. Todos los ojos se volvieron hacia Karim. El tiempo pareció congelarse. El joven cocinero murmuró una disculpa casi inaudible, pero ya era demasiado tarde. La atención del chef Antoine, como un faro de ira, se fijó en la figura encorvada del lavaplatos, el eslabón más débil de la cadena. Antoine se acercó a grandes zancadas, su rostro enrojecido por el calor y la furia. No le importó quién había tenido la culpa. Solo vaya a Karim, el extranjero.
el hombre invisible, y en él encontró el chivo expiatorio perfecto para la tensión que lo consumía en esa noche de alta presión. Inútil, gritó el chef, su voz retumbando en la cocina. ¿No puedes hacer una sola cosa bien? Mira lo que has hecho, imbécil. Eres más un estorbo que una ayuda. A las palabras afiladas como cuchillos, golpearon a Karim con una fuerza brutal, despojándolo de la poca dignidad que le quedaba. Karim no levantó la vista, se quedó inmóvil, sintiendo las miradas de todos sus compañeros clavadas en su nuca, algunos con lástima, otros con indiferencia, pero ninguno se atrevió a intervenir. Se encogió sobre sí mismo, deseando que el suelo se lo tragara, que su invisibilidad fuera completa, absoluta. Su silencio fue su única defensa, la armadura que había construido para sobrevivir. No dijo nada. No hizo ningún gesto, simplemente se agachó para recoger los trozos de porcelana, sus manos temblando ligeramente mientras el chef Antoine continuaba su diatriba, llamándolo torpe y bueno para nada. Esa humillación pública, por un error que ni siquiera era suyo, fue una herida profunda en un alma ya llena de cicatrices. Cada palabra del chef era un recordatorio de su caída, de lo bajo que había llegado, de un maestro de la cocina a un inútil que ni siquiera podía transportar un plato sin romperlo. ¿Te está gustando esta historia? Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras narrativas y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que conecta con las emociones y las experiencias de personas de todo el mundo. El resto de la noche transcurrió en una bruma de vergüenza. Karim se movió como un autómata, su cuerpo realizando las tareas mientras su mente se refugiaba en un rincón oscuro, lejos del dolor. Limpió, fregó y cortó, sintiendo el peso de la humillación en cada músculo de su cuerpo cansado. Cuando finalmente su turno terminó, la cocina estaba casi vacía. El estruendo había sido reemplazado por el goteo de un grifo y el zumbido de los refrigeradores. Los últimos cocineros se marchaban entre risas y comentarios sobre la noche, ignorando por completo al hombre que se quitaba el delantal sucio en un rincón. Karim esperó a que todos se fueran. La soledad se convirtió en su refugio. En la quietud de la cocina desierta, se permitió respirar por primera vez en horas, pero el aire seguía, cargado con el eco de los insultos, con el fantasma de su propia insignificancia. Era una presencia que lo asfixiaba. Antis Dulhers llevó a cabo su ritual secreto, el único acto de rebeldía y autoafirmación que le quedaba. Con el cuidado y el respeto de un sacerdote en un templo, reunió algunas sobras que de otro modo irían a la basura: un puñado de lentejas, una cebolla, un diente de ajo y algunas zanahorias olvidadas. En una pequeña olla, alejada de las imponentes estaciones de cocina, preparó su cena. Sus movimientos cambiaron. El temblor desapareció de sus manos, reemplazado por una seguridad y una gracia que contradecían su apariencia de hombre derrotado. El cuchillo danzaba en sus dedos, cortando las verduras con una precisión asombrosa. No era solo comida, era una ceremonia. El aroma que comenzó a elevarse de la olla era humilde pero profundo, un olor a tierra, a especias y a hogar. Era el aroma del plato favorito de su hija, un plato que le cocinaba en las noches frías de Damasco, cuando su mundo aún estaba intacto. En ese pequeño ritual solitario, por unos breves minutos, Karim de Jabad-Ussier-la-Plongear dejaba de ser un inmigrante sin papeles, un fracaso, un fantasma. Volvía a ser un chef, volvía a ser un padre, volvía a ser el mismo, conectándose con la esencia de quien realmente era. Una vez que el guiso estuvo listo, lo vertió en un pequeño recipiente de plástico. No probó ni una cucharada. Este plato era para ser comido en la soledad de su santuario, el único lugar donde podía bajar la guardia por completo y permitirse sentir el peso de su existencia. Salió por la puerta trasera y se adentró en la oscuridad del callejón. La llovizna se había intensificado, convirtiéndose en una cortina fina y fría que se pegaba a su rostro. El mundo parecía llorar con él, un eco de la tristeza que llevaba anidada en el pecho desde hacía tanto tiempo. Encontró su lugar habitual, un viejo cajón de madera volcado, oculto detrás de los contenedores de basura. Era su mesa y su silla, el único mueble en su desolado comedor. El sonido de la ciudad llegaba hasta allí como un murmullo lejano, amortiguado por los altos muros del callejón.
Se sentó, el frío del cajón húmedo traspasando la tela de sus pantalones. El recipiente de plástico descansaba sobre sus rodillas, su calor un débil consuelo contra el frío de la noche. Por un momento se quedó inmóvil, simplemente respirando el aire viciado del callejón. Abrió el recipiente y el vapor se elevó, llevando consigo el aroma de su tierra, el perfume de sus recuerdos. Era un ancla en medio de la tormenta, un hilo invisible que lo conectaba con todo lo que había perdido en su hogar, su restaurante, su familia, su orgullo. Cogió la cuchara de plástico que siempre llevaba en el bolsillo. La hundió en el guiso de lentejas, su textura espesa y reconfortante. Pero antes de llevarla a su boca, la imagen de la humillación de esa noche volvió a su mente, vívida y dolorosa, como una herida recién abierta, el rostro enfurecido del chef Antoine, las miradas de sus compañeros, el sonido del plato rompiéndose, todo se arremolinó en su cabeza. Un torbellino de vergüenza y desesperación que amenazaba con ahogarlo. Se sintió más pequeño y más insignificante que nunca. El peso de su fracaso lo aplastó. Había cruzado desiertos y mares. Había soportado peligros y penurias. Todo para terminar aquí, humillado en un callejón oscuro, comiendo sobras como un animal callejero. ¿Era este el futuro que había prometido a su familia? ¿Era este el final de su viaje? Sostuvo la cuchara a medio camino, sus ojos fijos en la nada. La comida, su único consuelo, de repente perdió todo su sabor. El hambre física fue reemplazada por un hambre más profunda, un anhelo de dignidad, de reconocimiento, de un simple gesto de humanidad. Y entonces, en la soledad y el silencio de ese callejón parisino, una sola lágrima, caliente y salada, se deslizó por su mejilla. No fue un sollozo, ni un gemido, sino un desbordamiento silencioso del dolor que había mantenido represado durante años, una grieta en la armadura de indiferencia que había construido. Esa lágrima solitaria que trazó un surco en su piel sucia de hollín y cansancio fue el gesto que lo rompió. Era la admisión de su vulnerabilidad, el reconocimiento de su dolor, y fue en ese preciso instante de colapso, con la cuchara temblando en su mano, que la trama de su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ali estaba el chef invisible, sentado en la oscuridad, con el sabor de su patria en un recipiente de plástico y el amargo gusto de la humillación en la garganta. Su cuerpo estaba exhausto, su alma estaba herida y no tenía idea de que un simple acto de bondad estaba a punto de encontrarlo en el lugar más improbable. Su mirada se perdió en el reflejo de las luces de la ciudad en un charco de agua sucia. Cada gota de lluvia que caía parecía unirse a su propia tristeza, creando un océano de desesperanza a su alrededor. Sentía completamente solo, un náufrago en una isla de indiferencia, sin tierra a la vista. El gesto de llevarse la comida a la boca se había convertido en una tarea titánica. Cada músculo de su cuerpo protestaba, cargado con el peso de la derrota. Cerró los ojos con fuerza, intentando borrar la imagen del chef, pero esta persistía, grabada a fuego en su memoria reciente, una marca de su condición actual. La cuchara finalmente llegó a sus labios, pero el sabor era ceniza. Era el gusto del exilio, de la pérdida, de la impotencia. Era la constatación de que incluso su último refugio, el ritual de cocinar para sí mismo, había sido contaminado por la crueldad del mundo exterior, recordándole su lugar. Fue Chloé quien lo encontró. La joven camarera de 22 años salió al callejón para fumar un cigarrillo al final de su turno, un pequeño ritual para sacudirse el estrés de la noche. Era estudiante de artes, y sus ojos estaban entrenados para ver lo que otros pasaban por alto a la belleza. En la decadencia, la historia en los rostros anónimos, la luz en la oscuridad. Había notado a Karim desde el primer día. No lo veía como el resto del personal. Había observado la economía de sus movimientos, la forma casi reverencial con que afilaba los cuchillos que nadie más cuidaba, y la tristeza profunda que habitaba en su mirada. Veía en él una historia silenciada, un enigma que le despertaba una curiosidad teñida de compasión. Esa noche, al verlo sentado en el cajón de madera, acurrucado, contra el frío, supo que algo se había roto. La silueta encorvada bajo la llovizna no era solo la de un hombre cansado,
sino la de un alma a la deriva. El olor que emanaba de su recipiente, sin embargo, era algo completamente distinto. Era un aroma cálido, especiado, que contrastaba brutalmente con la desolación de la escena. Se acercó despacio, sin querer asustarlo. Corinne, al oír sus pasos, levantó la cabeza bruscamente, sus ojos llenos de alarma. Instintivamente, cubrió su comida como si fuera un tesoro prohibido, esperando una reprimenda, una burla o peor aún, la indiferencia. Estaba acostumbrado a ser invisible, pero también temía ser visto en su momento de mayor vulnerabilidad. Chloe se detuvo a una distancia prudente y le ofreció una sonrisa tímida. No había lástima en su mirada, solo una genuina curiosidad. Se quedó un momento en silencio, permitiendo que el aroma la envolviera, un olor que le resultaba extrañamente familiar, evocador de memorias lejanas y felices de su propia infancia. «Eso huele increíble», dijo ella en un francés sencillo y pausado, para asegurarse de que él la entendiera. Su voz era suave, un susurro en la quietud del callejón. «Huele como la comida que hacía mi abuela, en el campo». La comparación era tan inesperada, tan personal, que desarmó por completo a Karim. Luego, con una espontaneidad que la caracterizaba, hizo la pregunta que cambiaría todo. ¿Puedo probar un poco? El pedido era tan absurdo y, al mismo tiempo, tan profundamente humano. Nadie le había pedido nunca compartir su comida. Nadie se había interesado nunca por lo que él comía, por lo que él era. Karim se quedó paralizado, con la cuchara a medio camino. La desconfianza, su compañera constante, luchaba en su interior contra el impulso de aceptar ese gesto de conexión. ¿Por qué ella, una joven francesa, querría probar su humilde guiso de sobras? ¿Qué buscaba? Su mente, entrenada en la supervivencia, buscaba la trampa, pero en los ojos de Chloe no había engaño. Solo una curiosidad sincera y un respeto que él no había sentido en años. Vio en ella a una persona que no miraba al planger, sino al hombre. Y en un acto de fe, un salto al vacío, extendió la cuchara temblorosa hacia ella, ofreciéndole una porción de su único santuario. Chloe aceptó la cuchara con delicadeza y probó el guiso. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de una sorpresa genuina que no pudo ocultar. El sabor era una explosión de complejidad y calidez, algo que nunca había probado antes. Era mucho más que simple comida. Era una historia contada en especias. «Dios mío», susurró ella, casi sin aliento, devolviéndole la cuchara. «Esto es tan increíble, no sé qué es, pero tiene alma». Esa palabra alma golpeó a Karim como un relámpago, atravesando las capas de apatía y dolor que lo protegían. Alma era la palabra exacta que su esposa, Leila, usaba para describir su cocina. El recuerdo de Leila, su sonrisa, su voz diciendo, «Tu comida tiene el alma de Damasco», se materializó en su mente con una claridad abrumadora. El dique que contenía su dolor se resquebrajó, y las lágrimas que antes eran un goteo silencioso se convirtieron en un torrente incontrolable. Lloró, por primera vez en años, no de humillación, sino de conexión. No era solo el sabor de su hogar lo que había compartido con Chloe, era un fragmento de su propia alma. Y ella, una extraña en un callejón oscuro, la había reconocido. Ese reconocimiento fue como un bálsamo en una herida abierta, un destello de luz en la más profunda oscuridad. Se sintió por un instante visible de nuevo. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, su mente viajó lejos de París, de vuelta a las calles bulliciosas de Damasco. Vio su restaurante, el sabor de Damasco, no grande, pero siempre lleno de vida. Las mesas de madera, el olor a pan recién horneado y cardamomo, las risas de los clientes que eran más amigos que extraños. Se vio a sí mismo más joven, con la espalda recta y una sonrisa, orgullosa, moviéndose con la autoridad y la pasión de un hombre que amaba su oficio. Recordó el calor de la cocina, no como un infierno opresivo, sino como el corazón de su hogar, el lugar donde transformaba ingredientes en felicidad. Vio a Su Haiyo, la pequeña Mal, correteando entre las mesas, robando trozos de pan y regalando sonrisas que iluminaban el lugar. Recordó cómo se sentaba en un rincón de la cocina, observándolo con admiración mientras él cocinaba.
sus ojitos brillantes siguiendo cada uno de sus movimientos. Y vio a Leila, su esposa, el ancla de su vida. Ella no cocinaba, pero era el alma del restaurante, la que saludaba a cada cliente por su nombre, la que se aseguraba de que cada detalle fuera perfecto. Recordó sus manos entrelazadas al final de la noche, cansados pero felices, dueños de su pequeño universo. La felicidad de esos recuerdos era tan intensa que dolía. Era un mundo que ya no existía, borrado por el estruendo de las bombas y el polvo de los escombros. La guerra había llegado como un ladrón en la noche, robándoles no solo su restaurante, sino su Fiufrat, su país, su futuro. Recordó el miedo constante en los ojos de su hija cada vez que una explosión sacudía los cimientos de su casa. La decisión, la más difícil de su vida, de abandonar todo lo que conocían y amaban en busca de un lugar seguro, un lugar donde Amau pudiera crecer sin el sonido de la muerte como canción de cuna. El viaje fue un borrón de sufrimiento y humillación en barcos. Sobrecarga 2. Campamentos de refugiados, fronteras cerradas. Cada etapa del camino les arrebataba una capa más de su humanidad. Se convirtieron en números, en problemas, en una marea de desesperación que nadie quería ver. La separación en la frontera turca fue el golpe final. Él debía seguir adelante, encontrar un trabajo, un lugar y luego traerlas. Era el plan, la única promesa que lo mantenía en pie. Te lo prometo, Leila, volveremos a estar juntos. Cocinaré para vosotras de nuevo, le había dicho con la voz rota. Ahora, sentado en un callejón parisino, esa promesa sonaba como una burla cruel. Estaba más lejos que nunca de cumplirla. Era un hombre roto, un chef sin cocina, un padre y un esposo a miles de kilómetros de distancia, enviando migajas de dinero que apenas alcanzaban para mantener viva la esperanza. Chloé, viendo su llanto silencioso, no dijo nada. No hizo pregunta. Simplemente se sentó a su lado en el borde del cajón, compartiendo el incómodo silencio. Su presencia una ofrenda de calma en medio de su tormenta interna. Su quietud era un regalo, un espacio para que él pudiera sentir sin ser juzgado. Cuando el llanto de Karim amainó, dejando tras de sí un agotamiento profundo, Chloé le tendió un pañuelo de papel que sacó de su bolsillo. Él lo aceptó con un murmullo de agradecimiento, secándose las lágrimas y la vergüenza. Se sentía expuesto, vulnerable, pero extrañamente no se sentía humillado. Lentejas, dijo Corinne finalmente. Su voz, ronca por el desuso y la emoción, es solo un guiso de lentejas. El favorito de mi hija. Fue la primera vez que compartía un detalle personal con alguien en ese lugar. La primera vez que abría una pequeña grieta en el muro que lo rodeaba. Chloé asintió lentamente, comprendiendo que ese plato era mucho más que comida. Es el mejor guiso de lentejas que he probado en mi vida, respondió ella con sinceridad. Deberías estar orgulloso. La palabra orgulloso sonó extraña en los oídos de Corinne, un sentimiento que creía haber perdido para siempre. A partir de esa noche, el callejón se transformó. Dejó de ser un lugar de humillación y soledad para convertirse en un santuario clandestino, el escenario de una amistad improbable. Chloé comenzó a buscarlo al final de cada turno, a veces con el pretexto de un cigarrillo, otras simplemente para hablar. Sus conversaciones eran breves y sencillas al principio. Chloé le hablaba de sus clases de arte, de sus frustraciones con un profesor, de un color que había. Corinne, por su parte, escuchaba más de lo que hablaba, pero poco a poco comenzó a compartir fragmentos de su vida en Damasco. Le contó sobre las especias, sobre el arte de equilibrar sabores, sobre la alegría de ver a alguien disfrutar de su comida. Mientras hablaba de cocina, una chispa regresaba a sus ojos, un eco del hombre apasionado que había sido. Chloé lo escuchaba con una atención que lo hacía sentir valorado. Ella se convirtió en su puente con el mundo exterior. Le Trajo un libro de francés para principiantes, con dibujos y frases sencillas. Pasaban minutos en el frío callejón practicando la pronunciación de palabras como fourchette, tenedor u cuchillo. Y por primera vez, Karim sintió el deseo de aprender el idioma no por necesidad, sino por conexión. Un día, Chloé apareció con un abrigo grueso que había comprado en una tienda de segunda mano. El invierno se acerca, dijo simplemente.
y este parece más cálido que el tuyo. Karim, abrumado por el gesto, no supo cómo reaccionar. Nadie se había preocupado por si tenía frío. A cambio de su amabilidad, Karim comenzó a cocinar para ella. Cada noche, con las sobras del día, creaba pequeños milagros culinarios en su rincón de la cocina. Un puré de garbanzos con un toque de pimentón ahumado, una ensalada de perejil y trigo bulgur, un pequeño trozo de pollo marinado en especias secretas. Compartían la comida en el callejón, sentados en su cajón de madera, como si estuvieran en el restaurante más exclusivo del mundo. Para Karim, cocinar para Chloe era un acto de resurrección. Cada plato que preparaba era una forma de recuperar una parte de sí mismo, de recordar que su talento no había muerto. Para Chloe, cada bocado era una revelación. Descubrió un universo de sabores que nunca había imaginado. La comida de Karim era honesta, profunda y llena de emoción. A través de sus platos, ella comenzó a entender la nostalgia, la pérdida y la resiliencia de su amigo. La amistad que florecía entre ellos en la oscuridad del callejón era un secreto bien guardado. Dentro de la cocina, seguían siendo la camarera y el lavaplatos. Mantenían las distancias, intercambiando solo las palabras necesarias, conscientes de las miradas curiosas y del desprecio del chef Antoine. El chef no tardó en notar el cambio en Karim. Había una nueva luz en sus ojos, una postura ligeramente menos encorvada, y sobre todo, notó la extraña conexión entre él y la joven camarera. Los vio una vez intercambiando una mirada de complicidad y sintió una punzada de irritación y sospecha. Antoine veía a Karim como algo menos que un ser humano, una herramienta barata y reemplazable. La idea de que pudiera tener una relación de igual a igual con Chloe, una de sus empleadas, le parecía una afrenta a su autoridad y al orden jerárquico de su cocina. Comenzó a vigilar a Karim más de cerca, buscando cualquier excusa para castigarlo. Le asignaba las tareas más sucias y degradantes al limpiar las trampas de grasa, fregar los suelos con un cepillo de dientes, vaciar los contenedores de basura más pesados. Quería romper ese nuevo espíritu que veía nacer en él. Karim soportaba los abusos con el mismo estoicismo de siempre, pero ahora era diferente. Ya no estaba solo. El recuerdo de sus conversaciones con Chloe, el sabor de la amistad, le daban una fuerza interior que no sabía que poseía. La crueldad de Antoine ya no podía alcanzar el núcleo de su ser. El conflicto interno de Karim, sin embargo, era casi tan grande. Como el externo, la amabilidad de Chloe lo asustaba. Se sentía indigno de ella, un fraude, que podía ofrecerle él, un hombre sin nada, a una joven llena de vida y de futuro. El miedo a ser una carga, un lastre, lo carcomía por dentro. A veces, después de un día particularmente duro de abusos por parte del chef, consideraba terminar sus encuentros. Creía que al alejarse, la estaría protegiendo. Tal vez si él volvía a ser completamente invisible, Antoine la dejaría en paz. El instinto de desaparecer para no causar problemas estaba profundamente arraigado en él. En una noche, mientras compartían una pequeña porción de pescado que Karim había cocinado, le confesó sus miedos. «No deberías arriesgarte por mí, Chloe», le dijo en su francés entrecortado. «Soy un problema, traigo problemas». Su voz estaba cargada de una vergüenza que conmovió a la joven. Chloe dejó de comer y lo miró fijamente. «No eres un problema, Karim», respondió ella con una firmeza que lo sorprendió. «Eres mi amigo. Y el problema no eres tú, es él», dijo, refiriéndose a Antoine. «La crueldad es el problema, no la amistad». Sus palabras fueron un ancla en su mar de dudas. A pesar de la tensión creciente, su vínculo se fortalecía. Chloe comenzó a defenderlo sutilmente en la cocina. Si Antoine le gritaba, ella encontraba una manera de interrumpir, haciendo una pregunta sobre un pedido. Si le asignaba una tarea imposible, ella accidentalmente derramaba algo que requería la atención del chef. Eran actos de rebelión casi imperceptibles, pero que no pasaron desapercibidos para Antoine. Su hostilidad hacia Chloe también comenzó a crecer. La acusaba de ser lenta de distraers, amenazándola con reducir sus horas de trabajo. La cocina se convirtió en un campo de batalla silencioso. El callejón, en contraste,
era un oasis de paz. Allí, Karim le enseñó a Chloe a distinguir entre el comino y el cilantro por el olor, a entender el poder del sumaque para aportar acidez, a respetar el tiempo de cocción de cada ingrediente. Eran lecciones de cocina que eran, en realidad, lecciones de vida. Un día, Chloe trajo su cuaderno de bocetos al callejón. Le mostró a Karim sus dibujos en retratos de extraños en el metro, estudios de la luz filtrándose por una ventana, texturas de muros antiguos. Karim miró los dibujos con una fascinación silenciosa. Vio el mundo a través de los ojos de ella, un mundo lleno de detalles y belleza. Tú cocinas como yo. Dibujo, le dijo Chloe. Cuentas historias sin usar palabras. Karim nunca había pensado en su cocina de esa manera, pero entendió exactamente lo que quería decir. Ambos eran artistas a su manera, buscando expresar la verdad de su alma a través de su oficio. La barrera del idioma se iba desmoronando. Karim aprendía francés con una rapidez sorprendente, motivado por el deseo de comunicarse más profundamente con su amiga. Chloe, a su vez, aprendió algunas palabras en árabe, deleitándose con su musicalidad. Palibres como shukran. Gracias. Habibi, querido amigo, se convirtieron en parte de su código secreto. Pero la realidad de la situación de Karim era un fantasma que siempre estaba presente. No tenía documentos. Vivía en un pequeño cuarto alquilado, pagado en efectivo, bajo la amenaza constante de ser descubierto y deportado. Cada sirena de policía que oía en la calle era un recordatorio de su precaria existencia. Chloe, consciente de esto, intentó ayudarlo. Buscó información sobre organizaciones que ayudaban a refugiados, pero el laberinto burocrático era desalentador. Las listas de espera eran interminables, los requisitos imposibles de cumplir para alguien en la situación de Karim. La esperanza de una solución legal parecía una utopía. Mientras tanto, en la cocina, Antoine había encontrado una nueva forma de crueldad. Comenzó a observar a Karim mientras cocinaba para sí mismo al final de la noche. Notó las especias que usaba, las combinaciones de sabores que creaba con las sobras y, con el descaro de un ladrón, empezó a robar sus ideas. Una noche, el plato especial del restaurante fue un cordero cocido a fuego lento. Karim, al olerlo desde su puesto en el fregadero, reconoció inmediatamente su propia mezcla de 7 especias sirias. Era una receta familiar, un secreto que su padre le había enseñado. Antoine la había robado y la presentaba como una creación propia. Karim sintió una oleada de ira impotente. Era un robo de lo último que le quedaba a su herencia culinaria, su identidad como chef. Vio a los camareros llevar los platos al salón, escuchó los elogios de los clientes y sintió como si le estuvieran arrancando un pedazo del alma. Más tarde, en el callejón, le contó a Chloe lo que había pasado. Ella, que había servido el plato toda la noche, se sintió cómplice de la injusticia. La rabia brilló en sus ojos. Es un ladrón, dijo ella. No podemos dejar que se salga con la suya. Tienes que hacer algo, Karim. Pero, ¿qué podía hacer él? Era un inmigrante ilegal. Un lavaplatos. Antoine era un chef respetado. ¿Quién le creería? Una queja solo le costaría su trabajo y muy probablemente lo pondría en el radar de las autoridades. El miedo a perderlo todo, lo poco que tenía, lo paralizó. No puedo. Chloe, es demasiado arriesgado, susurró él, la derrota pesando en su voz. Mi única opción es seguir siendo invisible. Es la única forma de sobrevivir. La tensión entre el deseo de luchar por su dignidad y el miedo a las consecuencias lo estaba desgarrando por dentro a la situación llegó a un punto crítico unos días después. Antoine, envalentonado por el éxito de su plato robado, se volvió aún más arrogante. Durante el servicio de mediodía, mientras Karim transportaba una olla de agua hirviendo, el chef deliberadamente le puso la zancadilla. Karim tropezó y el agua caliente se derramó salpicando su brazo. Un dolor agudo y ardiente le recorrió la piel. Logró ahogar un grito, pero la quemadura era grave. La piel se enrojeció al instante y las ampollas comenzaron a formarse. En el dolor era insoportable. Antoine lo miró desde arriba con una sonrisa cruel. Ten más cuidado, Planger, dijo con sorna, como si hubiera sido culpa de Karim. No queremos accidentes en mi cocina. Se dio la vuelta y siguió gritando órdenes,
dejando a Karim arrodillado en el suelo, sujetándose el brazo quemado. Chloe, que lo vio todo desde la puerta del salón, corrió hacia él, ignorando las miradas de los demás. Su rostro estaba pálido de ira y preocupación. «Tenemos que ir a un hospital», le dijo, intentando ayudarlo a levantarse. Pero Karim negó con la cabeza, con los ojos llenos de pánico. Ir a un hospital significaba preguntas, documentos, registros, significaba exponerse. «No, no puedo», jadeó, luchando contra el dolor. Solo agua fría. Chloe, con el corazón encogido por la impotencia, lo ayudó a llegar al fregadero y dejó correr el agua fría sobre la quemadura. Mientras el agua aliviaba parte del ardor físico, nada podía aliviar la herida emocional en Avia. Sido atacado, herido deliberadamente, y no podía hacer nada. Era una víctima invisible. Su dolor tan anónimo como su existencia. La crueldad del mundo se había manifestado de la forma más brutal. Esa noche, en el callejón, Chloe le curó la quemadura con un ungüento y vendas que había comprado en una farmacia. Lo hizo con un cuidado y una ternura que eran un bálsamo para el alma de Karim. Pero ambos sabían que las cosas no podían seguir así. Se había cruzado una línea. «Esto tiene que parar». «Karim», dijo Chloe con voz temblorosa, terminando de vendarle el brazo. «Esto no es supervivencia, es tortura. No puedes dejar que te destruya». Miró a su amigo, a ese hombre talentoso y bueno reducido a una sombra sufriente, y supo que tenía que actuar. La desesperación en los ojos de Chloe encendió algo en Karim. Vio en su angustia un reflejo de su propio sueño perdido. La amistad le había dado fuerza, pero también le había dado algo por lo que luchar. Ya no se trataba solo de él. Se trataba de no defraudar a la única persona que había visto su alma. La tensión había llegado a su punto de ebullición. El vínculo entre ellos, forjado en secreto y bondad, le había dado a Karim la fuerza para empezar a sanar, pero también lo había puesto en el punto de mira de su opresor. El callejón, antes un refugio, ahora se sentía como el preludio de una tormenta inevitable. La noche transcurría con su tensión habitual, una sinfonía de sartenes calientes y órdenes ladrada. Karim, con el brazo vendado oculto bajo la manga de su uniforme, se movía en las sombras de la cocina, un fantasma eficiente en su rincón del purgatorio. El dolor de la quemadura era un recordatorio constante de su fragilidad, de la crueldad que acechaba en cada rincón de ese lugar. De repente, las puertas batientes del salón se abrieron de golpe, y el Trey D., un hombre normalmente sereno y controlado, entró en la cocina con el rostro pálido y una expresión de pánico mal disimulado. El ruido de la cocina disminuyó hasta convertirse en un murmullo expectante. Todos los ojos se clavaron en él, presintiendo el desastre. «Monsieur Dubois está aquí», anunció con voz temblorosa a mesa 7. Sin reserva. El nombre cayó como una bomba en el corazón de la cocina. Pierre Dubois no era un crítico cualquiera. Era la guadaña de la gastronomía parisina. Un hombre cuya reseña podía catapultar un restaurante a la fama o hundirlo en la infamia para siempre. El pánico se apoderó de la cocina como un virus. Los cocineros se miraron unos a otros con los ojos desorbitados, el sudor frío perlando sus frentes. La maquinaria perfectamente engrasada de la cocina comenzó a chirriar y a fallar. Un ayudante dejó caer una bandeja de verduras, creando un estruendo que hizo saltar a todos. El chef Antoine, que había estado gritando por un retraso en los entrantes, se quedó helado. Por un instante, el color abandonó su rostro, pero su arrogancia, su mecanismo de defensa más arraigado, se activó rápidamente en C. Hinchó de orgullo y se dirigió a su equipo con una falsa calma que no engañó a nadie. «Silencio todos», bramó, intentando recuperar el control. «Esta noche, Monsieur Dubois probará mi última creación, el pichón en 2 cocciones con emulsión de trufas negras y tierra de aceituna. Es un plato complejo, pero demostraremos por qué este restaurante es el mejor de París». Era su plato más ambicioso y también el más arriesgado. La preparación comenzó en un ambiente de tensión casi insoportable. Antoine, normalmente un tirano preciso, se movía con una rigidez nerviosa. Sus manos, que solían ser firmes y seguras, temblaban ligeramente al manejar los delicados filetes de pichón. El miedo al fracaso
lo estaba paralizando. El primer error fue casi imperceptible, un exceso de sal en la farsa. El segundo, más grave, dejó la piel del pichón en el fuego unos segundos de más, dándole un matiz amargo. Los sous-chefs, intimidados por su humor volátil, no se atrevieron a decir nada simplemente obedecían, cómplices silenciosos del desastre que se avecinaba. El caos crecía con cada minuto que pasaba. Antoine, frustrado por su propia torpeza, empezó a gritar a todo el mundo. Culpó al chico de los fuegos por la temperatura del horno, al de las salsas por la textura de la emulsión. Su pánico se convirtió en una rabia ciega que envenenó el ambiente y multiplicó los errores. La emulsión de trufas, su obra maestra, se cortó. La delicada mezcla de grasa y líquido se separó en un charco, aceitoso y poco apetecible. Antoine profirió una maldición y golpeó la encimera con el puño. El plato, su gran apuesta para impresionar al crítico más temido de Francia, se estaba convirtiendo en una catástrofe. Karim, desde su puesto de lavado, observaba la escena en silencio. Veía cada error, cada paso en falso, con la claridad de un verdadero maestro. No sentía placer en el fracaso de su torturador, sino una extraña mezcla de lástima y tristeza. Veía a un hombre consumido por su propio ego, un chef que había olvidado lo más importante, el respeto por la comida. El desastre final llegó al montar el plato. Las manos temblorosas de Antoine no pudieron manejar los delicados componentes. La presentación, que debía ser elegante y artística, resultó ser un amasijo de colores y texturas sin armonía. El pichón yacía en el plato, no como una obra de arte, sino como la víctima de un crimen culinario. Se hizo un silencio sepulcral en la cocina. Todos miraban el plato, el monumento al fracaso. Del chef Antoine lo contempló con los ojos vacíos, la arrogancia finalmente evaporada, dejando solo a un hombre derrotado. El maître apareció en la puerta, su expresión preguntando por el plato del crítico. El tiempo se había acabado. Chloé lo había visto todo desde la puerta de servicio. Vio la arrogancia, el pánico y la caída. Su corazón latía con fuerza, no por el destino del restaurante, sino por la injusticia que representaba todo aquello. Y en medio del desastre, vio una oportunidad. Un instante en el que el universo parecía exigir un acto de justicia poética. Sin pensarlo dos veces, corrió a través de la cocina caótica, esquivando a los cocineros paralizados. Se dirigió directamente al rincón más oscuro, donde el hombre invisible lo había estado observando todo. Se detuvo frente a Karim, sus ojos brillando con una mezcla de desesperación y una fe inquebrantable. Karim le suplicó en un susurro urgente, su voz cargada de toda la emoción de su amistad. Solo tú puedes arreglar esto. Anne, por favor, hazlo por ti. Demuéstrales quién eres. Sus palabras no eran una petición, eran un desafío, una llamada a las armas. Karim se quedó paralizado. El miedo lo invadió, un frío glacial que recorrió su cuerpo. Ella le estaba pidiendo que saliera de las sombras, que se expusiera. Intervenir significaba arriesgarlo todo en su trabajo, su precaria seguridad, la posibilidad de ser deportado. Su instinto de supervivencia le gritaba que se quedara quieto, que desaparecieran. Pero entonces miró los ojos de Chloé. En ellos no vio solo desesperación, sino una confianza absoluta, una fe en el que ni él mismo poseía. Vio el reflejo de su propia pasión perdida, de los sueños que había enterrado bajo capas de miedo y resignación. Vio a la única persona que había reconocido su alma. Su mirada se desvió hacia sus manos, la derecha, callosa y experta, la izquierda, vendada por la crueldad de un falso chef. En ese instante, comprendió que seguir escondido era una muerte lenta, era permitir que hombres como Antoine definieran su valor. Y estaba cansado de ser una víctima. Estaba cansado de ser un fantasma. Tomó una decisión. En un gesto lento y deliberado que capturó la atención de toda la cocina, se desató el delantal sucio y manchado de Le Plongeur y lo dejó caer al suelo. Debajo, su ropa estaba limpia. Se irguió y por primera vez su espalda estuvo completamente recta. Su mirada, firme y decidida. Caminó hacia la estación principal. Pasó junto a Antoine, que lo miró, con una mezcla de estupefacción e incredulidad, sin entender lo que estaba sucediendo. Los demás cocineros se apartaron instintivamente,
abriéndole paso como si reconocieran a una autoridad superior que había estado oculta entre ellos. Karim no miró a nadie. Se detuvo frente a la encimera principal, el corazón de la cocina, su antiguo reino. Por un momento, cerró los ojos y respiró hondo, absorbiendo los olores, los sonidos, la energía del lugar. Cuando los abrió de nuevo, ya no era Karim el lavaplatos, era Karim, el chef de Damasco. Su transformación fue instantánea y total. El hombre lento y encorvado desapareció, reemplazado por un torbellino de movimientos precisos y eficientes. Sus manos, que antes temblaban de miedo, ahora se movían con la gracia y la seguridad de un maestro en su elemento. Con un gesto de desdén, apartó el plato fallido de Antoine. No iba a arreglar el error de otro hombre. Iba a crear, iba a hablar en el único idioma que nunca lo había traicionado, en el de la comida. Su mente se convirtió en un lienzo en blanco y sus manos en los pinceles. Comenzó a moverse por la cocina como un director de orquesta. No dio órdenes, pero sus acciones eran tan claras que los demás cocineros empezaron a seguir su ritmo, pasándole ingredientes antes de que los pidiera, anticipando sus necesidades. El caos se transformó en una sinfonía de colaboración silenciosa. Agarró un magret de pato, el mejor de la despensa, con su propio cuchillo, el que siempre llevaba consigo. Hizo incisiones perfectas en la piel. Tomó una granada, la abrió y extrajo sus rubíes con una rapidez asombrosa. De un rincón olvidado, sacó un frasco de melaza de granada, un tesoro que había guardado. El sonido de la piel del pato chisporroteando en la sartén llenó la cocina. El aroma que se desprendió no era francés, era algo más profundo, más antiguo. Era el olor de las especias de Oriente Medio, del cardamomo, la canela y el clavo, mezclándose con la rica grasa del pato en una danza. Embrit creó una salsa con la melaza de granada, el jugo del pato y un toque secreto de agua de azahar. Era un equilibrio perfecto de acidez, dulzura y profundidad. Mientras la salsa se reducía, salteó unos pistachos con un poco de mantequilla y menta fresca, añadiendo una capa de textura y frescura. Cada uno de sus movimientos era una declaración. Era la historia de su vida en un plato. La técnica francesa que había aprendido y respetado, fusionada con el alma de la cocina siria que llevaba en la sangre. Era un puente entre dos mundos, una obra de arte nacida del dolor y la resiliencia. Finalmente, montó el plato. Colocó el magret de pato, con su piel crujiente y su interior rosado y jugoso, en el centro. Roció la salsa oscura y brillante a su alrededor. Esparció los pistachos y las semillas de granada como si fueran joyas. Unas hojas de menta fresca fueron el toque final de color y vida. El plato era una obra maestra, sencillo en su concepción, pero de una belleza y una complejidad aromática abrumadoras. La cocina entera se quedó en silencio, observando la creación con una mezcla de asombro y reverencia. Habían presenciado no solo la creación de un plato, sino el renacimiento de un hombre. Karim levantó el plato y se giró hacia Chloé, que lo había estado observando todo con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Sus ojos se encontraron y en esa mirada compartieron todo el viaje que los había llevado hasta ese momento. El callejón, las lentejas, la amistad, el dolor y la esperanza. Él le tendió el plato. Su mano estaba firme, sin rastro de temblor. Su voz, cuando habló, era tranquila pero llena de una fuerza inquebrantable. En su francés imperfecto, pronunció las palabras que lo liberaron de su prisión de invisibilidad, las palabras que reclamaron su identidad. «Diles», dijo, su mirada fija en la de ella, «este soy yo». ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Chloe tomó el plato con el cuidado de quien sostiene un objeto sagrado. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de la emoción del momento. Asintió lentamente, sus ojos comunicándole a Karim todo el orgullo y la gratitud que sentía, una promesa de que su sacrificio no sería en vano. El gesto fue una explosión de confianza, un acto de entrega total. En ese instante, Karim le había confiado a Chloé no solo una creación culinaria, sino su futuro, su dignidad y el alma que acababa de recuperar. Why el Aloha Habib, aceptado
convirtiéndose en la portadora de su verdad. Mientras Chloe se daba la vuelta para llevar el plato al salón, una nueva energía recorrió la cocina. Los otros cocineros miraban a Karim con un respeto recién descubierto. Ya no veían al lavaplatos, al extranjero silencioso, veían a un líder, a un maestro que había surgido de las cenizas. Antoine, por su parte, seguía paralizado en su rincón, reducido a un espectador irrelevante de su propio destronamiento. La humillación en su rostro era total, pero esta vez no era infligida a otro, sino autoinfligida, el resultado de su propia arrogancia y mediocridad. Karim no le dedicó ni una mirada. Se quedó de pie junto a la encimera, respirando agitadamente, la adrenalina comenzando a desvanecerse. Se sentía extrañamente en calma. Había enfrentado su mayor miedo, y no solo había sobrevivido, sino que se había sentido más vivo que nunca. El abrazo no fue físico, pero sí emocional. La conexión entre él y Chloe en ese momento trascendió las palabras. Fue un pacto sellado en un acto de valentía. La consolidación de una amistad que había demostrado ser más fuerte que la opresión y el miedo. Había superado su trauma más profundo, la sensación de ser invisible e indigno. Al declarar "este soy yo", había dejado de aceptar la identidad que el mundo le había impuesto y había reclamado la suya. Ya no era una víctima, era el autor de su propio destino. La explosión emocional no fue un grito, sino un acto de creación. Fue la canalización de ecos de dolor, nostalgia y pasión reprimida en un plato de comida. Fue su forma de gritarle al mundo que todavía existía, que su talento no había muerto, que su alma seguía intacta. En ese momento, en medio del calor y el vapor de una cocina parisina, un lavaplatos sirio se convirtió en un gigante, no por desafiar a su jefe, sino por atreverse a ser él mismo. La decisión más arriesgada de su vida no había sido un acto de agresión, sino un acto de amor propio. La confianza que Chloe depositó en él fue el catalizador, la chispa que encendió la pólvora. Ella vio al chef que él había olvidado que era, y su fe le dio el coraje para verlo él mismo. La conexión humana había sido el ingrediente secreto que había hecho posible lo imposible. El plato que ahora viajaba hacia la mesa del crítico más temido de París no era solo pato, era una declaración de independencia. Era la prueba de que se puede quitar a un hombre de su cocina, pero no se puede quitar la cocina del corazón de un hombre en Karim. Se apoyó en la encimera, sintiendo el peso de los últimos minutos. Miró sus manos y por primera vez en mucho tiempo vio en ellas no solo las cicatrices del trabajo duro, sino el poder de crear, de transformar, de comunicar. Vio las manos de un chef. La transformación estaba completa. El fantasma del callejón había encontrado su voz y ahora toda la cocina, y quizás pronto todo París, estaba a punto de escuchar su historia. Una historia contada, no con palabras, sino con el lenguaje universal. La puerta del salón se cerró detrás de Chloe, dejando a la cocina en un silencio tenso y expectante. El destino de Karim, del restaurante y de todos los que estaban allí ahora descansaba en una sola opinión, en el paladar de un solo hombre. Pero para Karim, el resultado ya no importaba. Ya había ganado su batalla más importante. Los minutos que siguieron se estiraron hasta convertirse en una eternidad. La cocina permaneció en un silencio denso y expectante. Un limbo suspendido entre el clímax de la creación y la incertidumbre del juicio. Cara cocinero, antes parte de una máquina ruidosa, ahora era una estatua de ansiedad, con los ojos fijos en la puerta del salón por la que Chloe había desaparecido. Karim, sin embargo, estaba en calma. Se había quitado el delantal improvisado y ahora limpiaba su estación con movimientos metódicos y serenos. Había hecho lo que tenía que hacer. Había hablado. El veredicto del mundo exterior ya no tenía el poder de definirlo. En su interior, la batalla más importante ya había sido ganada y había encontrado una paz que no sentía desde hacía años. Antoine lo observaba desde su rincón, una figura patética y menguante. El odio en su mirada se había mezclado con una incredulidad temerosa. No podía comprender cómo el lavaplatos, su objeto de desprecio, se había transformado en el centro de ese universo. Veía a Karim, pero no podía procesar la autoridad y el talento que ahora emanaban de él. Finalmente,
la puerta se abrió. Chloe entró en la cocina. Su rostro era una máscara de neutralidad, y por un segundo el corazón de todos se detuvo. Caminó lentamente hacia el centro de la cocina, y el silencio se hizo aún más profundo, casi doloroso. Karim dejó de limpiar y levantó la vista, encontrándose con la mirada de su amiga. Entonces, una sonrisa lenta y radiante se extendió por el rostro de Chloe, iluminando la tensa atmósfera. Fue como el primer rayo de sol después de una larga tormenta. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la cocina. La sonrisa de Chloe era la única reseña que realmente importaba en ese momento. La validación de su acto de fe. Monsieur Dubois, ... double quotes. Comenzó Chloe, su voz clara y firme, dijo que era una revelación. Relató la escena del comedor en el Crítico, probando el primer bocado, sus cejas arqueándose de sorpresa, el silencio en su mesa mientras saboreaba cada matiz. Contó cómo había dejado los cubiertos y simplemente había cerrado los ojos por un momento. Llamó al Maître-d' y le dijo que era el plato más honesto y conmovedor que había comido en París en la última década. Continuó Chloe, sus ojos sin apartarse de Karim. Preguntó: ¿quién es el artista que ha cocinado esto? Quiero conocerlo. Esto no es cocina, es poesía. Justo en ese momento, el dueño del restaurante, un hombre elegante llamado Monsieur Renaud, entró en la cocina alertado por su personal. Su rostro mostraba una confusión total. Vio a su prestigioso chef, Antoine, acurrucado en un rincón como un animal herido y al lavaplatos de pie en la estación principal, rodeado de un aura de respeto. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí?, preguntó Renaud. Su voz, normalmente calmada, teñida de una autoridad desconcertada. ¿Por qué Monsieur Dubois está pidiendo conocer al chef y Antoine está ahí? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de una tensión explosiva. Antoine intentó hablar, balbuceando una excusa, una mentira sobre una colaboración. Pero antes de que pudiera construir su sarta de falsedades, Chloe dio un paso al frente, interponiéndose entre el dueño y el chef derrotado. Su postura era respetuosa, pero inquebrantable. Ya no tenía miedo. Yo se lo explicaré, señor, dijo Chloe con una calma asombrosa, y entonces, con una elocuencia nacida de la verdad, contó toda la historia. El pánico de Antoine, su plato desastroso, la desesperación y luego el acto heroico de Karim, cómo había salvado la noche, no arreglando un error, sino creando una obra maestra. No se detuvo ahí. Con una valentía que sorprendió a todos, y sobre todo a Karim, Chloe habló de la crueldad de Antoine, del robo de las recetas, de la quemadura en el brazo de su amigo. No lo hizo con rencor, sino con la simple fuerza de los hechos. Expuso la oscuridad para que la luz pudiera entrar. Monsieur Renaud escuchó en silencio, su mirada yendo de la cara seria de Chloe, al rostro descompuesto de Antoine, y finalmente a la figura tranquila y digna de Karim. Vio la verdad en los ojos de la joven camarera y la vergüenza culpable en los de su chef. No necesitaba más pruebas. Anne se acercó a Antoine. Su voz fue baja, pero cortante como el hielo. Recoge tus cuchillos y vete. No vuelvas a poner un pie en mi restaurante. No hubo discusión. Antoine, despojado de su poder y su arrogancia, salió de la cocina sin mirar a nadie. Una humillación pública que era el eco de la que él había infligido tantas veces. Luego, Monsieur Renaud se volvió hacia Kariman. Lo miró de arriba a abajo, no con desprecio, sino con una nueva curiosidad. Vio las manos callosas, la ropa gastada, pero también vio la fuerza tranquila en sus ojos. ¿Es cierto todo esto? ¿Ese plato, Anne, es tuyo?, preguntó, más suavemente. Karim, con Chloe a su lado para ayudarle con las palabras más difíciles, asintió. Y por primera vez, contó su historia. Habló de Damasco, de su restaurante, de su familia. No se presentó como una víctima, sino como un chef al que la guerra le había robado su cocina por no su arte. Monsieur Renaud estaba visiblemente conmovido. Vio ante él no solo a un cocinero talentoso, sino a un hombre de una resiliencia increíble. Vio una oportunidad, no solo para su restaurante, sino para hacer lo correcto. Un hombre que cocina así no pertenece a un fregadero,
dijo pensativamente. Quiero que seas el nuevo chef de Le Grand Vefour, declaró. La oferta resonando en la cocina silenciosa. Hizo una pausa, mirando a Karim. Sé que puede haber complicaciones en papeleo, permisos, pero tengo a los mejores abogados de París. Si aceptas, te ayudaremos. Arreglaremos tu situación. Era más que una oferta de trabajo, era una promesa de una nueva vida. Era un camino para salir de las sombras y volver a la luz. Karim miró a Chloé, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas de felicidad, y luego al dueño. No hubo una explosión de alegría, sino una profunda y sobrecogedora gratitud. Con una inclinación de cabeza, un gesto lleno de la dignidad que había recuperado, Karim aceptó. «Será un honor, señor», dijo en un francés que de repente sonaba más fluido y seguro. Monsieur Renaud le tendió la mano y Karim la estrechó. Ese apretón de mano selló no solo un contrato, sino la restauración de un alma. Esa noche, cuando la cocina finalmente se vació, Karim no salió por la puerta trasera. Chloé lo esperó mientras se cambiaba. Juntos, caminaron por el pasillo que llevaba al salón principal, ahora silencioso y oscuro. Pasaron por la mesa 7, donde todo había cambiado. Llegaron a la puerta principal, la gran puerta de roble que Karim solo había visto desde fuera, mientras limpiaba los cristales. Chloé la abrió para él. Karim dio un paso y salió a la acera de la Rue de Beaujolais. El aire fresco de la noche parisina nunca se había sentido tan limpio, tan lleno de promesas. Ya no era el callejón oscuro y maloliente, eran las luces del Palais Royal, los sonidos de la ciudad viva, la belleza de una noche en París, en la ciudad, que lo había oprimido y lo había hecho invisible. De repente, se le antojaba. Un lienzo en blanco, un lugar de infinitas posibilidades. Chloé se paró a su lado, en silencio, compartiendo el momento. No necesitaban palabras. Su amistad, forjada en la oscuridad, ahora brillaba bajo las luces de la ciudad. Habían luchado juntos en una batalla silenciosa y habían ganado. Su victoria era compartida. Karim levantó la vista hacia el letrero dorado del restaurante Le Grand Vefour. Ya no era el símbolo de su humillación, sino el de su renacimiento, el lugar donde había perdido su nombre y donde lo había recuperado con más fuerza que nunca. Era el comienzo de un nuevo capítulo. Se giró hacia Chloé, y por primera vez desde que había llegado a esa ciudad, una sonrisa genuina, amplia y llena de esperanza iluminó su rostro. El vacío en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una luz brillante. El hombre invisible finalmente era visto, y su futuro, como el plato que había creado, prometía ser extraordinario. El camino por delante no sería fácil. Habría desafíos, burocracia y la larga espera para reunirse con su familia. Pero por primera vez en mucho tiempo, Karim no sentía miedo. Sentía esperanza, una esperanza renovada, forjada en el fuego de una cocina y cimentada en la bondad de una amiga. Se quedaron allí un momento más. Dos pequeñas figuras en la inmensidad de París, pero ya no estaban perdidos. Habían encontrado un ancla, un propósito. La dignidad no era algo que se pedía, sino algo que se reclamaba. Y esa noche, Karim había reclamado la suya, con sabor a granada y a victoria. El viaje de Karim era un testimonio de que el talento puede ser silenciado, pero nunca destruido. Que la verdadera visibilidad no proviene de la fama, sino de ser visto por alguien que se toma el tiempo de mirar más allá de las apariencias y reconocer el alma que hay dentro. La cocina, antes una prisión, se había convertido en el escenario de su liberación. Why el Calais, antes un símbolo de su exilio, ahora sería recordado como el lugar donde una amistad improbable le devolvió la vida y le recordó al mundo y a sí mismo quién era realmente. Esa noche, un chef no solo encontró un trabajo, un hombre encontró su voz. Y París, una ciudad llena de grandes cocineros, estaba a punto de descubrir uno nuevo, cuyo ingrediente secreto no era la trufa ni el caviar, sino la resiliencia del espíritu humano. El desfecho de su lucha no fue un final feliz de cuento de hadas, sino algo mucho más real y poderoso. Fue un comienzo. El comienzo de una vida donde podría volver a ser el mismo, un padre, un esposo y un chef, orgulloso de su herencia y de su historia. La esperanza, que había sido una brasa moribunda,
ahora ardía con fuerza. La llevaría como una antorcha en el camino que le quedaba por recorrer. Un camino que ahora enfrentaría no como un fantasma, sino como un hombre renacido, con una amiga a su lado y el sabor de Damasco en sus manos. La historia de Kareem es un recordatorio de que en los lugares más oscuros, un simple gesto de humanidad puede encender la luz más brillante. Una pregunta, una cucharada de comida compartida, una palabra de aliento. A veces, eso es todo lo que se necesita para cambiar una vida para siempre. Y así, bajo el cielo parisino, el antiguo lavaplatos y la joven estudiante de arte comenzaron a caminar, alejándose del restaurante. No como jefe y empleada, sino como socios, como familia. Dos almas que se habían encontrado en un callejón y habían descubierto que, juntas, podían reescribir su destino. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.